Bien, ya lo tenéis, ¿no? Bueno, Sí. pues me presento. Mi nombre es José Luis Pascual y llevo en la astrometeorología desde, ahora comentaba con Adalia, desde antes de ser adolescente. Eso es lo que me llevó a la astrología, pero digamos que me he especializado en este campo. Y, en fin, por ahí tendréis mi currículum y no quiero perder el tiempo hablando de mí. Así que, en fin, bienvenidos a todos. Voy a hacer una exposición general de lo que va a ser el curso, aunque me introduzco ya en la primera clase y al final os daré los materiales que se necesitan para llevar un buen aprovechamiento, es decir, que podáis trabajar, disfrutar y aprender. El objetivo del primer nivel, hay dos niveles. El primer nivel es aprender a interpretar un horóscopo, una carta astral, pero desde el punto de vista meteorológico. Y la finalidad es que al final de hacer el curso podáis hacer ya predicción de determinados eventos a lo largo del año. Así que vamos a empezar. Es decir, ¿por qué? Fijaros, esta es una rama de la astrología que se ha practicado siempre. Es la única que no ha sido condenada por ninguna institución. Es lo que San Isidoro de Sevilla llamaba la astrología natural y siempre ha sido admitida por la gran utilidad que tiene en las sociedades el conocer la predicción del tiempo en la agricultura, en la navegación, en la planificación de mil actividades. Aparece citada, por ejemplo, en el capítulo 12 del Quijote. Cogeros el Quijote y veréis que habla de un señor que por los eclipses predecía, en fin. En España tenemos una gran tradición y de hecho yo aporto en el curso bastantes materiales genuinamente de España. Los que nos estéis escuchando desde otro país, por ejemplo, los que estéis en América, pues mm, tendréis que aplicar la teoría, la exposición y cómo he contrastado yo todo lo que es la tradición astrometeorológica a la península ibérica y habrá que contrastarlo cómo se aplica esto allí en los países americanos, del hemisferio norte y del hemisferio sur. Del hemisferio sur, ya os puedo decir que este curso yo lo hice, daba los materiales, se planteaba una serie de ejercicios y me los devolvían corregidos. El primero en hacerlo fue un meteorólogo argentino y se quedó, pero francamente parado, de lo bien que se cumplía, sobre todo en una franja de Argentina comprendida entre los 30 y 40 grados de latitud, de tal manera que a su actividad profesional de la predicción del tiempo ha incorporado el método en la predicción a largo plazo, que es lo que la actual meteorología y la climatología están muy inmaduras. Así que tenemos buenos visos para trabajar el tema y a partir de lo que yo os voy a explicar, investigar y desarrollar todo lo que es la predicción del tiempo a largo plazo en base a marcadores astronómicos. Bien, ¿por dónde empezar? Vamos a preguntarnos por qué vamos a emplear métodos astronómicos a la predicción del tiempo. Los meteorólogos no lo hacen. Pues fijaros, plantearos como el clima, la máquina climática terrestre, el motor que la mueve es el Sol. El Sol de un año para otro varía muy poco está el ciclo de las manchas y la irradiación y el influjo que nos llega del Sol tiene una variación muy débil. Sin embargo, hay ciclos de sequía, hay ciclos de inundaciones. Está, por ejemplo, ahora el Niño. Tenemos un niño muy fuerte. Si estáis alguien por ahí, ahora en Argentina, en Buenos Aires, ha habido unas inundaciones y no son las primeras en el verano austral que se han producido allí. Todo lo que ha pasado en la costa del Pacífico americano, Bolivia, Ecuador, Perú, ha habido unas lluvias tremendas, incluso en California, mientras que aquí hemos tenido una grave sequía que ahora se ha empezado a paliar en la península ibérica en parte, pero aún hay zonas aquí con restricciones de agua, algunos posiblemente hasta las estéis sufriendo. ¿Por qué esta variabilidad de un año para otro? ¿Por qué esta variabilidad de las estaciones? Que hay veranos a veces frescos, que hay inviernos cálidos,
¿Por qué por ejemplo, en España han venido las nieves tan tardías este año? Ha nevado y fuerte, pero ha venido en marzo, no en diciembre, no en enero, apenas en febrero. Los antiguos concebían el mundo, ahí tenéis una imagen, la Tierra con los 4 elementos en el centro del mundo y girando alrededor los planetas. Los antiguos concebían el universo como una serie de esferas encajadas unas en otras y que la masa exterior iba moviendo como un engranaje, como un motor, las interiores, de tal manera que los influjos bajaban de lo alto hacia abajo. Hoy día, pues esto está un poco trasnochado, pero sabemos que los planetas, al girar sobre el Sol, o nosotros que los vemos girar respecto de la Tierra, ejercen un influjo, ese influjo es cíclico, se producen unas ondas y al tratarse de ondas se producen unas resonancias. Eso es lo que diría la física actual. Entonces, tanto a través de la física actual como a través de la cosmología antigua, es vital para explicar la variabilidad climática estacional o incluso de un año para otro, contemplar el influjo del entorno cósmico próximo, próximo y lejano. No es el objeto de este curso, pero en fin. O sea que tenemos bases suficientes. Si buscáis en la bibliografía, en Internet, encontraréis cantidad de trabajos académicos en universidades, en centros de investigación, que ya relacionan la variabilidad climática con patrones astronómicos, sobre todo de Júpiter y de Saturno, que influyen además en el ciclo de las manchas, en la excentricidad, es decir, en el baile que hace el Sol por influjo gravitacional, etcétera. Por tanto, tenemos una buena herramienta y desde luego yo lo que os voy a exponer aquí básicamente es la astrología clásica, que está mucho más desarrollada de lo que a algunos les podría parecer. La Luna en toda esta variabilidad del clima es fundamental. O sea, si hay algo variable en esta vida es el clima. El clima está variando siempre. Ahora tenemos el asunto del cambio climático, del calentamiento por efecto de la actividad humana, el calentamiento antropogénico, en fin, que el clima siempre varía, pero hay una onda inductora, hay unos ciclos inductores que son los ciclos astronómicos. Y eso es lo que vamos a estudiar aquí. Os hago una exposición para los que estáis ahí, no sabéis muy bien si apuntaros todavía al curso y qué contenidos vamos a desarrollar, pues os voy a hacer una exposición un poquito detallada de los patrones astrológicos que vamos a manejar. Lo primero, la calidad de un planeta, los domicilios y los exilios. Yo os voy a decir, aquí estaréis de diferentes niveles de conocimientos de astrología. Unos os iniciáis y otros ya estáis iniciados. Partiré prácticamente de cero, pero siempre los que ya habéis estudiado astrología vais a ver enseguida que encontraréis cosas nuevas que no se suelen explicar habitualmente en los cursos. Nos vamos a fijar mucho si los planetas van rápidos, si van lentos o retrógrados. Esto es fundamental. Si vamos a predecir el tiempo, pero si vamos a predecir una carta natal o una horaria o una elección, exactamente igual. Nos interesa mucho saber si en una carta, que van a ser siempre de lunaciones, ya lo aviso, partiremos de las lunas nuevas y las lunas llenas y haremos una valoración de qué planetas dominan, de qué aspectos hay, qué nos dice esa carta. Pues ahí valoraremos la fuerza o la debilidad de un planeta. Si esta fuerza es accidental respecto de la orientación en el horizonte, la Tierra, o si es esencial, exaltación y caída, estos serían la debilidad, el domicilio, el exilio, es decir, por el signo del zodíaco en el que se encuentran, es decir, estado cósmico y estado terrestre.
es muy importante que jerarquicemos el tipo de influjo que ejerce cada planeta. El Sol y la Luna son los que mandan siempre, pero luego hemos de discriminar siempre entre los planetas interiores a la Tierra, Mercurio y Venus, y los que están más allá de la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, lo que Ben Ezra llamaba los planetas soberanos. Importantísimo. Sobre todo porque vamos a trabajar con aspectos y hemos de considerar siempre que es el planeta rápido el que aspecta al lento. Lo que os decía antes, que la fuerza del cielo desciende de lo alto hacia lo bajo. Es siempre el planeta que está abajo, el rápido, el que da la fuerza al que está arriba, el lento. Los aspectos astrológicos. Aquí vamos a trabajar de una manera más sencilla que en astrología convencional. Prácticamente vamos a considerar solamente conjunciones, cuadraturas, oposiciones, semicuadraturas y sexquicuadraturas. Si no hay aspectos, no hay que esperar nada importante, a menos que se haya desarrollado una inercia meteorológica, como está sucediendo ahora. En febrero hemos tenido 3 marcadores astronómicos importantísimos que se han dejado sentir particularmente sobre la península ibérica. Y eso genera una inercia y hay que tenerlo en cuenta en este mes. De la misma manera que los planetas ahora están muy concentrados en una zona del zodíaco y aunque no haya aspectos importantes, es como si un muelle estuviese muy tensado y pronto se va a soltar y va a disipar una gran cantidad de energía. En el punto número 5 os apunto aquí algo que a algunos os puede sonar, pero no es muy conocido entre los astrólogos. La doctrina de las aperturas de las puertas. Fijaros que está llegado hasta la meteorología. Se abren las puertas a las perturbaciones atlánticas. Eso es una cosa que vamos a estudiar aquí y que es un punto esencial en la predicción del tiempo con marcadores astronómicos. La doctrina de las determinaciones, esto es propio, esto sonará a los practicantes, a los que estéis iniciados en astrología, pues tenemos que analizar el punto más importante de una carta, que es el ascendente, y aquí le llamamos el punto primordial. Esto lo he tomado esta denominación de Morin de Villafranche, uno de los astrólogos franceses más conocidos. El punto primordial lo llamamos aquí al punto donde están las luminarias. Ya os he dicho antes que el Sol y la Luna son las grandes, en cualquier horóscopo, pero si vamos a predecir el clima, son los, digamos, los señores del tiempo, los que marcan las semanas, los que marcan los meses. Determinar el almutén de un tema celeste, punto número 7. Tenemos que valorar cuál es el planeta más fuerte, cuál es el despotés que llamaban en los griegos, el déspota, el señor, el ganador del juicio. Los árabes le llamaban el almutén, que es una palabra que nos ha quedado en España por el influjo árabe. Es importantísimo a la hora de predecir el tiempo la presencia de los planetas retrógrados. Luego aquí nos vamos a entretener. Es un marcador muy fácil, pero veréis en los casos que hay muchos planetas retrógrados, veréis lo que sucede. En el punto número 9 he puesto la doctrina de las llaves de la luna. Esto tiene muchos nombres. Las llaves de la luna es un término de Ben Ezra, un judío sefardí de la taifa de Zaragoza, concretamente de Tudela, de la actual Tudela de Navarra. Son los puntos en los que las posiciones en las que el Sol y la Luna, en esos determinados puntos, son los que nos permiten hacer un juicio, hacer una carta para hacer un juicio. Básicamente son las lunas nuevas, las lunas llenas y los cuartos, pero también las semicuadraturas, cuando el Sol y la Luna están separados por 45 grados o puntos múltiplos de 45 grados. Esto es lo que llamaban los árabes atacir, que significa capacidad para obrar, capacidad para que ocurra algo. El ciclo sinódico de Venus, posiblemente el punto número 10, lo pasemos un poco rápido en el primer nivel. Os aviso que hay un segundo nivel
no sé si merece la pena organizar un curso online como este. Ya he escrito un libro sobre él, está publicado y aún falta un segundo. Pero bueno, quienes queráis seguir, pues tenéis todavía temas por delante, pero yo creo que por vosotros solos en principio podríais seguir. Ya hablaríamos. En el punto número 11, determinación del día de los hechos. Lo que nos dice la carta tenemos que valorar si se producirá pronto, a un plazo medio o a un plazo largo. Eso básicamente tiene que ver con la angularidad y algunos factores más. El punto número 12 particular es la coreografía zodiacal, es decir, las regencias de los signos del zodiaco sobre los países. En Europa tenemos una regencia de los países, de las regiones, que viene de muy lejos y que tampoco está muy clara. Para España tenemos ciertas indicaciones, pero me interesa tratar este tema especialmente con los que estáis en países americanos, porque Argentina, Uruguay, Chile, ¿qué signo del zodíaco tiene regencia sobre estos países? Esto es algo que tendríais que averiguar. España ya sabéis que Ptolomeo dice que Sagitario. Bueno, pues los astrólogos españoles dicen que no. En el libro de las cruces, del que vamos a tratar enseguida, os hablo un poquito, dice que el reino es Géminis y que el territorio es Virgo. Y eso no hay más que comprobar ahora. Es decir, son los signos dobles, son los signos mutables del zodíaco. Saturno está ahora en Piscis y ya sabéis en España lo que está pasando ahora. Estamos en una inestabilidad tremenda. Saturno nos está pasando la factura. El último punto que os pongo aquí es tratar del primer libro escrito en lengua castellana de carácter científico. Esto es algo que se obvia muchas veces. Intervino en su traducción de a partir del árabe el propio Alfonso X el Sabio y es el famoso Libro de las Cruces. Tiene una parte importantísima dedicada a la meteorología y aquí trataremos esa parte ya en este nivel. ¿Queréis comentar algo? Podéis hacerlo a través del chat. Veo que aquí hay quien dice que no hay sequía. Bueno, opiniones para todos los gustos. A ver si pasamos de diapositiva. Ahora. Bueno, para empezar, lo que hay que dominar son los signos. Los que estáis iniciados en astrología, pues este es un punto obvio. Los que no, pues acostumbraros porque vamos a tratar siempre con los signos del zodíaco, que los tenéis a la izquierda, y los símbolos de los planetas y los nodos. Planetas, fijaros que en astrología llamamos también a la Luna y al Sol. En astronomía no se consideran así, pero para nosotros, como son errantes, como son planetas que varían respecto al fondo de las estrellas, los seguimos llamando así, planetas. Bueno, un punto importantísimo que trataremos es el de los aspectos planetarios. Aquí os he puesto aspectos, pero tendría que decir conjunciones y aspectos. Las más básicas, las del Sol y de la Luna, es decir, la Luna nueva, la Luna que es la conjunción del Sol y de la Luna llena, que es la oposición, los cuartos, que son las cuadraturas. Para los que no estéis iniciados en astrología, la conjunción es cuando la separación angular de dos planetas es nula. Y aquí tenéis el símbolo. Dos planetas a 90 grados en el zodíaco están en cuadratura, los representamos con un cuadradito. Si están opuestos, tenemos este símbolo. Por ejemplo, ¿cómo podemos visualizar una oposición? Pues mirad, iros al campo un día de luna llena. A la hora que el sol se pone, la luna sale. Eso es una oposición. Estos aspectos son muy importantes y son prácticamente los que vamos a tratar aquí. El trígono, ya os explicaré por qué,
prácticamente no lo vamos a considerar. Trígono es lo que divide el círculo en 3 partes. Separación angular, 120 grados. El sextil, 60 grados. Ya veréis cómo los visualizamos en una carta. En astrología, en los cursos de astrología, se suele decir que estos son aspectos débiles o favorables. Aquí yo discutiría bastante, pero ya entraremos en un momento en materia. La semicuadratura aquí va a ser importante, los 45 grados, es lo que os he dicho antes de las llaves de la Luna. Es decir, planetas a 45 grados aquí son importantes. División del círculo en 8 partes. Es más, ya hablaremos de los... Hoy solamente es una presentación y vamos por materia. También la sexquicuadratura, que es una cuadratura y una semicuadratura, la consideraremos. Hay una teoría para explicar los aspectos que trata de la astrología, qué son los aspectos, que es la teoría de las ecuaciones fundamentales de Demetrio Santos. Aquí hay que introducir el concepto de armónicos, de propagación de ondas y, por ejemplo, la cuadratura y la oposición son muy importantes porque son divergencias en la propagación de los armónicos 1 y 2. Es decir, en el nivel fundamental, en el plano físico. Por tanto, estos aspectos producen efectos físicos. La conjunción abarca a todos los armónicos y es la más importante, es el inicio y el final de un ciclo. Tiene aspectos físicos, pero también tiene otros tipos. El trígono, el sextil, son divergencias entre armónicos más elevados. Entonces, son mucho más importantes a nivel psicológico, por ejemplo, pero aquí no tratamos con psicología, aquí tratamos con sistemas físicos, si va a llover, si no va a llover, si hay frentes, si no hay frentes, si bajarán las borrascas o subirá el anticiclón. Al final, lo que tenemos que hacer es interpretar un horóscopo como este. Aquí tenéis una carta muy notable, a mi juicio, que es la que marca el inicio del bienio lluvioso 96-97 sobre la península ibérica. Los que ya sabéis astrología, veis que es el Sol en Escorpión, es una carta para el mes de noviembre. Y aquí veréis una conjunción de planetas soberanos en el signo de Sagitario. Bueno, los que no estéis iniciados tenéis que aprenderos bien que esto es el zodíaco. Zodíaco es el camino por el que transitan el Sol, la Luna y los planetas. Os pondré representaciones en las que se ven sobre el terreno. Sería muy importante que os acostumbréis en el lugar de vuestra residencia a que tengáis muy claro dónde están los puntos cardinales, por dónde salen los astros, por dónde se ponen. Esto es el punto saliente, esto es el este, el ascendente, esto es el descendente, el punto este, por aquí se ponen los astros, y esto es el meridiano local, la línea que nos traza el norte-sur astronómico. Por aquí sale el sol, sube, esto es la mañana, aquí llega el mediodía, aquí empieza a declinar la tarde, aquí se pone. Y aquí es la noche. Todos los planetas giran. Esto nos tenemos que situar muy bien en el espacio y aquí le vamos a dar una interpretación de si va a haber un ciclo mojado, si va a haber un ciclo seco. Intentaremos incluso determinar de qué parte van a soplar los vientos, a qué país va a afectar. Bien, el zodíaco lo podemos dividir de maneras muy diversas. Aquí yo os he traído la división en grupos de 3. Si dividimos en ternas separadas por 120 grados, pues en la denominación antigua de la teoría de los elementos de Empédocles, tendríamos la triplicidad de fuego, de tierra, de aire y de agua. Mirad, aquí en el programa que yo os voy a aconsejar emplear, pero podéis utilizar cualquiera, de fuego tenéis en rojo,
¿Veis? Leo, Sagitario y Aries. La triplicidad de tierra la tenéis en verde, Tauro, Virgo y Capricornio. La triplicidad de aire tenéis Géminis, Libra y Acuario. Y la de agua tenemos Cáncer, Escorpio y Piscis. Pues en meteorología los antiguos discrepan, como discrepan en tantas otras cosas, en otros tipos que no se refieren al tiempo o al clima. Según Gémino, que es un griego del siglo, no se sabe muy bien, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. La triplicidad de fuego significa los vientos del norte. La triplicidad de tierra, aprenderos bien los signos, los que os iniciéis ahora, los vientos del sur. La triplicidad de aire, los vientos del oeste. Y la triplicidad de agua, los vientos del este. Es muy importante porque lo que nos trae las lluvias son borrascas. Las borrascas en el hemisferio norte giran en el sentido contrario a las agujas del reloj y en el hemisferio austral al contrario. Los vientos del norte, por ejemplo, en España hacen que llueva en el Cantábrico, pero que lleguen agotados más al sur. Los vientos del sur hacen que llueva, por ejemplo, en los Pirineos. Vientos húmedos al subir cumbres elevadas condensan el agua. Ya. Los vientos del oeste nos van a traer mucha agua a Portugal y a Galicia, pero en Valencia tendremos lo que llaman allí la ponentá, vientos de poniente muy secos y muy cálidos. Los vientos del este son los que van a traer agua al Mediterráneo español. ¿Ok? O sea que con un mismo significador el efecto puede ser muy diverso para unas regiones u otras. Ptolomeo discrepa ligeramente, aún hay más listas, ¿eh? Ptolomeo asigna la triplicidad de fuego los vientos entre norte y noroeste. La de tierra entre sur y sureste. La de aire, aquí sí que discrepa con Gémino, este-noreste. Y la de agua, oeste-suroeste. No os toméis esto muy en serio, pero bueno, que sepáis que esto es lo que hay, que esto es lo que trae la bibliografía y algunas veces pues lo utilizaremos y no nos irá mal. Me preguntan si el quincucio. No lo cuento porque operan armónicos muy alejados. Ya os he dicho, básicamente la conjunción que opera sobre todo los armónicos, cuadratura y oposición que opera, resuena en el plano físico, y aquí vamos a tratar con fenómenos físicos, no psicológicos, y por tanto el quincucio, pues vamos, totalmente desconsiderado. Vayamos con las cualidades de los vientos según Ptolomeo. Ptolomeo en el Tetrabiblos, que es una de las Biblias de la astrología occidental. Pues mirad, el Sol y Saturno significan los vientos del este. Ahora tendremos que, siempre ya os he dicho, ¿qué cualidad tiene Saturno? Porque muchas veces veremos que los planetas en malas calidades nos engañan y hemos de ver que es lo contrario. Pero ya llegaremos a esas peculiaridades. La Luna y Marte, los vientos del oeste. Pero Al-Kindi nos dice que Marte los vientos del sur. Veis que hay discrepancias. En Venus hay bastante unanimidad en darle los vientos del sur, que son vientos blandos, que traen humedad, dependiendo de los sitios también. Esto hay que matizarlo. Marte ya hemos dicho los del oeste, aunque aquí Al-Kindi los del sur. Júpiter le atribuye todo el mundo los vientos del norte.
y sobre todo los vientos benéficos, son los vientos que secan y hacen que las plantas en el campo vayan bien y no generen pues, enfermedades de micelio, es decir, hongos y parásitos. Bueno, el sol, calor, el sol y la luna básicamente los vamos a considerar como comodines, como puntos importantes de una carta. Cualidades meteorológicas de Marte. No sé si estáis. Marte, ya sabéis, el dios de la guerra, muy irascible, muy excitable, en fin. Ayer tuvimos un marciano en estado puro en el Parlamento español. No sé si sabéis de quién hablo. De alguien que tiene Marte justo en el ascendente. Nos dio una clase de lo que es un Marte en el ascendente. Bueno, en principio, Marte, pues dios de la guerra, excesos de calor, pero también nos puede traer grandes fríos. Yo he comprobado, tengo por ahí un estudio, que sobre todo en Marte, o sea, Marte en Géminis y en Sagitario nunca pasa sin dejar señales, pero por extremos. Yo diría que es más bien un planeta extremado. En estas posiciones, que creo que es donde tiene el perigeo y el apogeo, o el afelio, no me acuerdo ahora, es donde causa más extremos, tanto de calor como de frío. Por tanto, las palabras claves cuando veamos un Marte dominante, hablo del presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez, que es el que tiene Marte en el ascendente, en Tauro, es decir, en exilio. Las palabras claves de Marte son la exageración, ya sabéis que Marte hace todo a lo bestia, el desequilibrio, o como llamaban los antiguos, pestilencia. Es decir, allá donde domine Marte, vamos a tener, se le asocian los desequilibrios de los elementos que dan pues enfermedades, guerras, terremotos, es decir, en general, bueno, poca cosa. Pasamos a Saturno. Saturno todo lo contrario, pero la misma característica extremada. Marte y Saturno eran llamados por los antiguos las infortunas. En principio fríos, cielos muy negros, muy nublados, los hielos, las nieves, pero ojo que tenemos un judío español de Salamanca, Abraham Zacuto, que tiene un tratado breve de las influencias del cielo con una buena parte de astrometeorología que nos previene que Saturno en el ascendente trae mucho calor, es decir, excesos. Así que cuidado. De todas formas, vais a ver a lo largo del curso que prestaremos mucho más atención a los planetas combinados y a los ciclos de los planetas que a estos significados que os los doy, pues en un curso introductorio tenemos que hablar de lo ya sabido y del ABC de lo que han dicho los antiguos en esta materia. Júpiter, por supuesto, es un benéfico, un tiempo suave, un tiempo agradable, estos días hermosos, pero atención porque como significador de los vientos del norte, un Júpiter potente en invierno nos puede traer olas de frío y en verano granizadas y tormentas muy potentes. Ya llegaremos porque lo que vamos a ver aquí sobre todo son ejemplos, ejemplos y más ejemplos de cartas de lunas nuevas y lunas llenas. ¿Y qué sucedió? A partir de ahí, pues yo os preguntaré al final del curso, me tenéis que resolver 20 ejercicios de predicción. De esta carta, ¿qué diríais vosotros? Vamos a hacer un montón de ejercicios, os lo aviso. Venus es la reina de los tiempos pacíficos, serenidad, con rocíos, tiendo blandos, mollinas, que decían los antiguos. Es estrella del agua, le llaman, por ejemplo, en
Me parece que en Galicia le llaman así, la estrella del agua. Incluso en Canarias, a veces nos sorprende con sequías, Venus. En fin, ya llegaremos. Mercurio como planeta adaptativo podría haber entrado en planetas masculinos y femeninos. Bueno, no es cuestión aquí de entrar en esas florituras. Mercurio es un planeta hermafrodita. En el caso de los vientos y del tiempo, hay que mirar a qué planeta se une para ver el significado. Y será muy importante que como planeta inferior, planeta que está entre la Tierra y el Sol, va a dar la fuerza siempre al planeta más lento. Si es a Venus serán aguas, si es a Marte serán calores, si es a Júpiter serán vientos, ya lo veremos. La Luna, como astro más cerca a la Tierra, algunos hablan del efecto gatillo, es decir, es como una ficha de dominó. Imaginaros que ponemos todo un juego de dominó, las fichas muy cercanas unas a otras, de tal manera que si empujamos una, caen todas las demás. En astrología, la ficha que empuja será el planeta. O sea, la disposición de las fichas en orden que puedan caer una tras otra, esos serán los planetas lentos. Y a la que le damos el impulso que hace caer todas las demás sería la Luna. Por tanto, siempre miraremos la Luna, con qué planeta se combina y qué va a desencadenar. Lo que digan los planetas más lentos será lo que la Luna actualice, haga presente. Bueno, llegamos ahora a materiales para que podáis aprovechar este curso. Va a ser un año que publiqué yo este curso en forma de curso que empezó el año 2011, me parece. Muy poquita gente lo hizo a través de Internet. Yo daba los materiales, planteaba una serie de ejercicios y me los devolvían, o sea, me los mandaban para que yo los corrigiese. Eso pues lo he sacado en forma de libro con las soluciones a los ejercicios para liberarme de esa pesada tarea de corregir. Si os vais a apuntar al curso y aún no lo tenéis, os rogaría que os pongáis en contacto conmigo y a precio de coste os lo facilito. Tanto el libro, de donde digamos están la teoría y los ejemplos, aquí tenéis el temario, como el solucionario. A precio de coste os lo envío. Sería muy interesante, sobre todo los que os iniciáis ahora, que contaseis con si os interesa el tema de verdad, ¿eh? Si os vais a adentrar en el tema de la predicción del tiempo a largo plazo y pensáis que esto merece la pena y que tiene futuro, es decir, que os ha agradado y que queréis profundizar e investigar en el asunto, es muy importante contar con unas efemérides astronómicas buenas. Esto es algo que ya creo que ya no se editan, porque los astrólogos, con el asunto de las computadoras y que todo el mundo tenemos ordenador y nos impide, eso nos facilita que prescindir de comprar un libro más, pues no se usan y no las están editando. Yo os diría que es un gravísimo error, que son fundamentales tener unas buenas efemérides, y más en materia de predicción del tiempo, porque estas tablas, veis aquí, son para el siglo XX y esta es para la primera mitad del siglo XXI. Hay otras más sencillitas, hay incluso las efemérides Rafael, que os la dan para un año solo. Estas son las más completas, porque traen muchísimos elementos astronómicos a menudo olvidados en la astrología. Yo os aconsejo que os hagáis con una, si no las tenéis, algunos igual ya seguramente las tenéis, y estoy hablando pero bueno, hablo para un conjunto de vosotros que seréis un personal muy variado. ¿Dónde conseguirlo? Porque ya está difícil conseguir este tipo de libros. Fijaros que este que hay aquí a la derecha en pantalla es de un portal de coleccionistas, he sacado esta portada. Pues aquí, para comprar libros en general, yo os aconsejo en iberlibro.com,
a través de Internet, podéis haceros con libros de segunda mano a precios bastante, bueno, hay algunos que son caros y hay otros que no tanto. La librería Epsilon en Barcelona ahora se ha reabierto, murió Juan Nuez, pero bueno, buscáis ahí, para mí es la librería más completa de España en asuntos de temas de astrología, terapias, en fin, temas alternativos. A veces en Amazon también se encuentran cosas. Sobre programas informáticos, yo os aconsejo algo muy antiguo y que incluso va con el sistema operativo MS2. Es el programa Kepler CPA de Miguel García. Miguel García es un matemático de Alicante que hizo un programa muy completo y está todo lo que los astrólogos en los congresos le hicimos introducir. Cada cual le hicimos una sugerencia y ahí está todo. De hecho, introduce unos cálculos de unos parámetros que yo le sugerí que los hiciera, que están en este programa y no están en ningún otro. El cálculo de los pasos de la Luna por el Ecuador, eh, el, la llegada de la Luna a los puntos más altos en declinación, en fin, el paso por los nodos, es decir, hay toda una serie de elementos. Me diréis que hay simuladores del sistema operativo y hacen funcionar. Y si no he encontrado, pues aquí hay un libro de cómo funciona el programa e incluso en esto es del YouTube, hay alguien que ha sido tan amable que ha hecho un tutorial, un vídeo de cómo se instala y cómo se maneja el Kepler. O sea que lo tenéis. Y aquí os doy mis maneras de contactar conmigo por si me necesitáis, pues os doy el email, mis teléfonos de casa y el móvil. Y en esta página web tenéis materiales de... Esta página se fundó hace un cuarto de siglo. Pues aquí encontraréis materiales, bibliografía, artículos, en fin, en 24 años que tiene, hallaréis un montón de historias. Ahora yo os diría que, Adalia, podemos abrir los micrófonos si queréis comentar algo. Podría pasar a explicaros ya, Están abiertos. Quiere pues si, decir que cada uno puede activar, si quiere, si por queréis orden. comentar algo, hacer alguna pregunta, algún comentario, pues si no pasaría a explicar un poquito más. Pues parece que están todos muy silenciosos escuchando. Pues vamos a ver. Hola, mi nombre es Marina. Sí, Si te quisiera preguntar que si cuando hablas del ascendente, te refieres al ascendente del país, como por ejemplo, si un país es ascendente Capricornio, obvio el regente es Saturno. no, Marina, me estoy refiriendo al ascendente de una luna nueva o de una luna llena, básicamente, para el lugar que se quiere predecir. Ah, ok. El signo de un país, lo que tenemos que ver son las conjunciones. Por ejemplo, en abril se reúnen Marte y Saturno en Piscis. Pues Ujú. tendremos que pensar que esa conjunción va a afectar a los países Piscis o a las regiones Piscis. Por ejemplo, en España, Portugal y Galicia. Ok. All right. Sí, se entiende. Muchas gracias. Me decís que habéis entendido aquí en el chat, de lo cual me congratulo. Si nos quedan 10 minutos, casi que os pondría...
Sí, puedes contarnos algo más. Sí que os contaría, sí, si lo encuentro aquí. Vale, pues empezaríamos ya en materia. Aquí empezaríamos con conceptos básicos de astrología. Son los mismos que de la astrología básica, pero yo me fijo aquí en una serie de aspectos que creo que no se consideran de esta manera o en esta profundidad en los cursos habituales de la astrología. Vamos a ver, un momentito. Bien, aquí tenéis el sistema solar. Aquí tenemos el Sol y aquí los planetas. Esto es el Sol real, el sistema heliocéntrico, aunque habitualmente en astrología ponemos la Tierra como centro, que ya sabemos que no lo es. Bien, fijaros, aquí está el Sol, aquí está la Tierra. Ya os he dicho antes que hay que distinguir netamente entre los planetas interiores, que son Mercurio y Venus, de los exteriores a la Tierra, que son Marte, Júpiter y Saturno. Me diréis, ¿no hablas de Urano, de Neptuno y de Plutón? En principio no, pero para los grandes, es decir, en el caso de los niños, los meganiños que llaman en climatología, Urano y Plutón son imprescindibles y Neptuno. Pero no es el. Aquí, a este nivel, queremos aprender a interpretar un horóscopo en el plano meteorológico. Bien, vamos a distinguir ahora que, claro, los planetas, unos avanzan más rápido, otros avanzan más lentos, y todos avanzan siempre en el mismo sentido alrededor del Sol. Pero como nosotros viajamos en la nave, en una nave espacial, que es nuestro planeta Tierra, vistos desde aquí, los planetas no siempre los vemos avanzar en el mismo sentido, sino que a veces los vemos avanzar, a veces los vemos pararse y a veces los vemos que invierten su marcha, es decir, que empiezan a retrogradar. Y eso es importantísimo desde el punto de vista influencial, que es el que nos interesa aquí. Me preguntáis si las efemérides americanas funcionan igual que las francesas. Sí, yo creo, sí. Lo importante sobre todo es que tengan los aspectarians, no sé cómo los llaman, aspectarians, donde están, hay toda una relación de cada día, los aspectos entre los planetas. Esto es importantísimo aquí. Los horóscopos de un país, que me pregunta Eulalia, los horóscopos de un país, supongo que te refieres a los signos. A ver, esto está en el Tetrabiblos de Ptolomeo, hay toda una serie de tratados que los dan. Si os interesa mucho, recordádmelo a mí por email esto y os doy una relación. Hay por ahí muchas relaciones. De España están todas las ciudades, Sevilla, Cádiz, Zaragoza. En fin. Bueno, aquí os pongo ya una carta, como las vamos a trabajar. Fijaros que bueno, la luna, si queréis olvidaros. Aquí tenéis el zodíaco, que para nosotros es la referencia sobre la que vamos a marcar los planetas como un sistema de coordenadas, y nos vamos a fijar lo que hacen. Aquí os he puesto Venus, pero podría haber puesto también Mercurio. Mercurio y Venus se comportan ante nosotros como auténticos péndulos. Aquí está acercándose al Sol. Como es un planeta ligeramente más rápido que el Sol, a veces, visto desde la Tierra, se junta con él. Esto sería una conjunción. Pero en la conjunción es cuando va más rápida y lentamente se empieza a hacer más lenta. El Sol seguirá avanzando, Venus seguirá más rápida, pero cada vez menos rápida. Y llega un momento en que hace lo mismo que un péndulo. Se para y invierte la dirección de su marcha.
se juntará otra vez con el Sol, aquí se moverá otra vez con la máxima velocidad y empezará a disminuir otra vez hasta que se pare. Es decir, esto lo hacen Venus y Mercurio, que ya os digo que hay que distinguir netamente de Marte, de Júpiter y de Saturno. ¿De acuerdo? Entonces, primera variable a considerar, la velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular en física? Se representa con una omega, pues es la variación del ángulo por unidad de tiempo. Sencillito. Cualquier programa os facilitará la velocidad de los planetas cada día. Lo mide en grados o en minutos por cada 24 horas por día. Por tanto, Venus y Mercurio, cuando están con el Sol, es cuando van más rápidas y es cuando su influjo es más vivo, más fuerte. Después van perdiendo velocidad y van perdiendo capacidad de influjo. Se estacionan, cogen velocidad negativa. De cero pasan a un máximo de velocidad negativa. Vuelven a frenarse, vuelven a pararse y vuelta a empezar. Como auténticos péndulos, ¿ok? Fijaros que aquí el programa dice Venus está en 25,43 Libra. Pero aquí ya está con una R. Si el programa nos pone una R, es que va retrógrado. En color, este programa lo pone con un color distinto. En fin, cada programa expresa de una manera cuando un planeta va directo o si va retrógrado. Pero aprenderos que hay que mirar siempre la velocidad a la que se mueve un planeta. Realmente, aunque no nos lo diga, por su propia posición, y esto os lo preguntaré en los ejercicios, ¿va lenta o va rápida? Cuando esté cerca del Sol es cuando van más rápidos los interiores y los exteriores igual. Y según se alejan van perdiendo velocidad. ¿Ok? Es fundamental considerar esto para ver la calidad, para ver el influjo. Esto tiene que ver con lo que veréis en la literatura, ciclo sinódico, ahora os lo diré. Me preguntan aquí qué es el ciclo sinódico, pues aquí lo tenéis. De un planeta hemos de distinguir dos tipos de ciclos. El periodo sideral, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, tomando como referencia las estrellas fijas. Y el periodo sinódico es el tiempo transcurrido entre dos conjunciones de un planeta con el Sol. Por ejemplo, el periodo sinódico de Júpiter es de 13 meses. El ciclo de, o sea, el Júpiter recorre un signo en un año. Pero como el Sol sigue avanzando, pues hay que añadirle un mes. El ciclo de Marte, ciclo sinódico de Marte, creo que son casi dos años o por ahí, etcétera. Bueno, estábamos... Orientalidad y occidentalidad. Este es un concepto que veréis entre los antiguos muy desarrollado. Planeta oriental es el que sale antes del Sol. Si os levantáis por la mañana y veis, antes de salir el Sol, veis a Venus, es que Venus está oriental. Si cuando se ha puesto el Sol por la tarde se ve Venus, ahí a la caída del horizonte, está occidental. Y así los demás. De la velocidad angular ya os he hablado y veremos casos. Veréis que a veces marcadores astronómicos típicos de lluvias, pues no ha llovido. ¿Qué ha pasado? No hay más que mirar la velocidad de los planetas, que no era su velocidad de crucero a la que pueden dar un influjo, por ejemplo, de lluvia. Ya llegaremos. Como vamos a ver muchísimos ejemplos, tranquilos. El ciclo sinódico de Venus para este año yo no insistiría mucho. Así que casi que lo podíamos pasar. Prefiero
Mostraros para terminar el ciclo sinódico de los superiores, Marte, Júpiter y Saturno. Os pongo el de Júpiter como ejemplo. Adalia está por ahí, tenemos 3 minutos, creo que lo puedo explicar. Sí, Mirad, sí. aquí tenemos el Sol en conjunción con Júpiter, ¿veis? Por tanto, primera cosa que sabemos, si van juntos, Júpiter aquí va a su máxima velocidad angular. Como Júpiter es más lento que el Sol lo adelantará y cada vez Júpiter se irá haciendo más lentos. Y llegará un momento que, visto desde la Tierra, Júpiter lo veremos que se para, que aparenta que se pare. Pues Júpiter lo hace a la distancia del trígono, ¿veis? Esto cuando lo veamos en color lo veremos en verde. A esta distancia, aunque, ¿veis? Ya tenéis aquí la R. A la distancia más o menos de 117 grados, muy cerca del trígono, Júpiter aquí se para. Y si se para, iba avanzando en este sentido, ahora irá en sentido contrario. Y el Sol seguirá hacia adelante. De tal manera que Júpiter se nos ha venido para atrás y han alcanzado la oposición. Están separados por 180 grados de distancia. Aquí se ha parado Júpiter, velocidad nula, y muy poco a poco, retrocederá en el zodíaco. Zodíaco avanza así, Libra, Escorpión, Sagitario, y a la inversa perderá velocidad. Perdón, se para, pero se echa a andar y cada vez va más rápido, pero con velocidad negativa. La máxima velocidad negativa la llevará en la oposición. Y a partir de aquí, el Sol que sigue avanzando y él retrocediendo, y cuando lleguen otra vez aproximadamente a la distancia de un trígono, aquí aún está retrógrado, pero es cuestión de horas o de un día por ahí, aquí Júpiter se para, el Sol sigue avanzando y este echará a andar otra vez hasta que vuelvan a hacer la conjunción. Se me ha olvidado deciros, es decir, los planetas superiores tienen conjunción con el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Los inferiores tienen la conjunción superior, que es cuando van directos, y la conjunción inferior, que es cuando van retrógrados. Ojo que es importante si me ha pasado por alto. Lo siento. ¿Qué quiere decir conjunción superior? Que cuando adelantan al Sol, van por detrás del Sol. Y cuando están en la conjunción inferior, están entre el Sol y nosotros. Eso también es importante, porque fijaros, aquí que va retrógrada Venus y alcanzando al Sol, estará mucho más cerca de la Tierra que cuando está en la conjunción superior. Y esto a efectos de influjo también es importante. Adalia, fijaros que es regente Marte tanto del... A ver si me marca el puntero. Marte es el regente del ascendente. Y veis aquí en el descendente, regente Marte, los que no sepáis estas cosas, bueno, los hemos estudiado en el próximo o en el siguiente, en la siguiente clase. Los regentes del horizonte son Marte y Venus. Regente de Tauro, regente de... ¿Cómo los tenemos? Mirad, Venus va rápida aquí y se va a aplicar primero a Marte y luego a Júpiter. Lo que hay es una aplicación por conjunción de los regentes del ascendente Y y del descendente. descendente. Es decir, de los regentes del horizonte. Luego afecta directamente al país para el que hemos calculado esta carta. Esto es una apertura de puertas, que ya lo trataremos. Es decir, tenemos que siempre discriminar lo que es un marcador universal, que sería para todo el mundo, de lo que es local. De la misma manera, aquí tenemos dos planetas que se juntan en Sagitario. Pues va a afectar a los países que sean Sagitario y también a los que están en la oposición y a los que están en las cuadraturas. Es decir, va a afectar
a todos los signos dobles, comunes, bicorpóreos, mutables, como les queréis llamar. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer todos los días. En cuanto hayamos expuesto la teoría básica, todos los días vamos a ver temas y temas y temas. Y yo os pondré ejercicios para que me hagáis. El curso va a ser eso.